Profesor, si Aristóteles tenía razón que la misión de toda universidad era crear hombres instruidos, educados en la virtud y capaces de satisfacer necesidades propias de la sociedad, ¿por qué se ha abandonado parte importante de estos principios? Bueno, mire usted, lo que ha primado a medida que el capitalismo ha ido desarrollándose, y eso significa ya pues por lo menos 4 siglos de antigüedad, lo que ha ido primándose ha sido la formación de especialistas útiles en el mercado del trabajo. Esto es una cuestión que de hecho ya empezó así la universidad en el siglo XII. Ya en Bolonia empezó los planes de Bolonia primeros, los del siglo XII, ya hablan de esa cuestión y ya pretenden que los estudiantes ofrezcan, lleguen a cubrir los puestos de trabajo propios de una cancillería, de una embajada, en fin, los notarios, abogados, escribientes. Es decir, la idea pragmática está en el origen mismo de la universidad. Lo que pasa, como la universidad pasó luego por el periodo humanista y luego por el periodo de la Ilustración y luego por el periodo de la gran reforma universitaria alemana de Humboldt a principios del XIX, pues empezó a asumir otra función que me parece importantísima. Sobre todo lo es cada vez más en la medida que las propias democracias se van debilitando, y es crear una masa social de especialistas o de licenciados y de doctores y de académicos y universitarios que significan en el fondo la punta de la pirámide de los estratos culturales de un país. En eso pues no hay ninguna duda. Claro que hay algunos que van por libre y hay grandes pianistas o artistas que no han pisado la universidad, pero en general un país tiene su clase culta. En fin, de donde sale a la clase culta de un país pues es evidentemente de las promociones universitarias. Y entonces, como le digo, empezó a potenciarse cada vez más la relación entre universidad, mercado y trabajo, o mercado de trabajo, y en este sentido fueron desapareciendo esos elementos que parecían indispensables en la formación de un universitario, como eran pues los que Aristóteles había previsto, ¿no? Que es formar a un buen ciudadano, trabajar a fondo en los conceptos de virtud y de buena ciudadanía, y sobre todo del marco del saber, porque este marco general del saber es seguramente lo que ha desaparecido antes de las facultades universitarias a lo largo de la historia. Este marco general de deseo de un saber global. De tal manera que usted considera una decisión nefasta, temprana y nefasta, de fragmentar los saberes universitarios. Absolutamente. Es decir, esto empezaba a verse ya con mucha evidencia. Empezó a verse ya con los planes de estudio napoleónicos del primer imperio, porque era un hombre pragmático, enormemente pragmático, Napoleón, y entonces él fue el que fundó estas escuelas de las que salen todavía los grandes cuadros de la administración del Estado francés, como la École Normale Supérieure, el Centro Nacional de la Recherche Scientifique, en fin, el CNRS, todas estas escuelas. Y entonces Alemania se alarmó, aparte de que cualquier cosa que hiciera Francia, Alemania hacía la contraria, como era tradicional por la larga historia de las guerras franco-prusianas. Y Prusia lo que hizo, porque no era todavía Alemania, pero lo que hizo el imperio prusiano fue empezar a potenciar una formación muy global de sus estudiantes, cosa que todavía existe en estos momentos. En Alemania es inconcebible que un estudiante o que un licenciado lo sea únicamente en materias pues de medicina o de física o de clásicas o de filología o de filosofía o de historia. No. Cualquier estudiante de cualquier rama en toda la universidad alemana hoy todavía está obligado a cursar una serie de créditos, no muchos, pero en fin, pero bastantes, pueden ser hasta 60 o más créditos de una rama secundaria respecto a su especialización. Y por lo tanto, tendrá usted médicos que han pasado por una formación complementaria en el terreno, pues a lo mejor de lo que ellos quieran, puede ser sociología, filosofía, lenguas clásicas, y así y al revés, y a la inversa también. Es decir, muchos estudiantes de lenguas o de filología deben conocer cosas de historia o de filosofía, y por qué no, si lo desean, pueden matricularse de cursos de ecología o de sociología o de teoría económica, cualquier cosa que en realidad redunda en favor de la formación global de estos estudiantes. Ahora, esto es una excepción en Europa ya en estos momentos, es una enorme excepción, y los alemanes, como son muy suyos y son muy potentes, pues ante las divisas esas del Plan Bolonia que tiran hacia la especialización, hicieron caso omiso de esas cuestiones, y ellos han seguido con esos planes de estudio para suerte de Europa, creo yo. A propósito de lo que estamos hablando, yo quiero traer a colación una anécdota, una de las tantas que usted incluye en su libro Adiós a la universidad, y que es muy ilustrativa
porque cuenta que un día determinado, frente a un grupo importante de estudiantes, a propósito de las bodas de Fígaro, usted pregunta, bueno, ¿quién ha escuchado las bodas de Fígaro? Nadie. Bueno, ¿quién ha escuchado alguna obra de Mozart? Nadie. Para resumir, 80 cabezas que no habían tenido contacto ni con Wagner, ni con Schubert, ni con Mahler durante toda su vida. Como si el pasado no importara. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Veamos, esto yo se lo voy a contar ahora con otra anécdota, y es cuando se hizo hace unos 10 años en América una encuesta entre estudiantes universitarios y preguntaron, entre otras cosas, quién era o quién había sido Roosevelt. No dieron más pistas, pero claro, el nombre es suficientemente elocuente, ¿no? ¿Quién había sido Roosevelt? Muchos estudiantes no sabían quién era. Y claro, fíjese usted que es el presidente de Estados Unidos más importante durante la Segunda Guerra Mundial, y que la habría culminado si no se hubiera muerto y le hubiera sucedido Truman. Pero claro, es que es una figura fundamental como Lincoln o como Washington en la historia de Estados Unidos. Y muchos no sabían quién era. Y entonces el propio estudiante o el encuestado, era clase universitaria en general, que es peor, claro, porque en fin, puede haber población que no esté al tanto, pero eran universitarios. Y decían, bueno, pues ¿de qué tiempo me habla? Pues mire, de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial. Dice, entonces no me pregunte, dice, yo todavía no había nacido. Claro, entonces cuando una persona considera que todo lo que no forma parte de su experiencia vital es ya algo que puede dejar de lado y que no le importa, que no interesa y que no tiene por qué interesarle, aquí estamos ante un problema un poco grave, ¿verdad? Estamos ante un problema gravísimo, porque en realidad a muchos de estos estudiantes, que sé yo, suponiendo que fueran de físicas, pues me imagino que les caería la cara de vergüenza si tampoco supieran quién es Einstein o Newton, ¿verdad? Y también es del pasado, pero es evidente que nuestro presente histórico está fundado en unas bases históricas, en unas bases de tradición histórica y de conocimientos tradicionales que no sirven más que para clasificar los conceptos. Es decir, no es cuestión de pretender ser erudito o sabio, no, es cuestión de saber que uno se engarza en su historia del presente en la medida que tiene alguna idea de lo que ha sido la historia globalmente hablando, por lo menos la de su continente, cuanto menos. De tal manera que usted cree firmemente de que es cierta esta aseveración de que vivimos una tiranía del momento. Sí, la tiranía del momento, el presente, ese mito mal adaptado del carpe diem horaciano, ¿verdad? Que no es exactamente eso lo que dice la teoría latina del aprovechar el tiempo o el día, o agarrar el día, o pescar el día, el carpe diem, ¿no? No es exactamente eso. Lo que dice es que no pierdas los momentos de tu existencia, porque la vida es breve y vas a morir. Y aquí es otro de los factores que parece haber desaparecido del horizonte mental de muchísima gente joven en todo el mundo civilizado. Bueno, civilizado. Yo creo que todo el mundo está civilizado con una u otra civilización, digamos, del mundo súper desarrollado. La idea de que se mueren los demás o no se muere nadie, o de que uno va a ser eterno y que por lo tanto, entiende, hay una especie de negligencia acerca del tiempo pasado e indiferencia hacia el tiempo futuro, que no es más que la anulación del tiempo, puesto que es la muerte. Bueno, estas cuestiones que siempre habían tenido enorme peso en la formación de una persona joven, en estos momentos creo yo que están desacreditadas, o por lo menos han desaparecido del horizonte de la enseñanza a casi todos sus niveles. ¿Y eso es culpa solo de la universidad? No, eso es culpa de la organización de los planes de estudios, como yo le he dicho, a cualquier nivel. Es decir, también está muy mal organizada la enseñanza de primaria y secundaria. Y aquí hay un pez que se muerde la cola, ¿verdad? O sea, los estudiantes de primaria llegan muy mal a la secundaria. Cuando están ya en secundaria, entonces, ¿qué van a hacer los que dirigen los institutos? Pues bueno, ir aprobándolos más o menos. Claro, yo he visto muchos estudiantes que han aprobado la secundaria que son incapaces de organizar una frase pues de 20 o 30 palabras, o de 15, o de 10, o de 5. Y no hablemos ya de las faltas de ortografía, pero la incapacidad de la sintaxis, la incapacidad de organizar un discurso trabado sintácticamente, esto es casi universal en estos momentos. Yo, pues no sé, claro, soy de otra generación y tengo la capacidad relativa, pero la tengo, de organizar mi discurso en arreglo a frases un poco largas, con subordinadas y lo que sea necesario. Y en estos momentos uno se da cuenta de que las frases son cada vez más cortas, son mensajes más inmediatos y bueno, y está desapareciendo esa capacidad de articulación verbal, que es propiamente lo que nos distingue de los mamíferos cuadrúpedos. ¿Verdad? Digamos que es eso, lo que nos distingue básicamente de los cuadrúpedos. En el mundo entero en general, un máster, un doctorado,
goza de enorme prestigio. Es decir, no es lo mismo un licenciado que un doctor. Y sin embargo, usted critica, usted arremete seriamente en contra de la forma como se implementan esas especialidades. Sí, ¿Por sí. qué? Sí, porque los currículums de un universitario en estos momentos se ha convertido casi en una obligación tener algo más que un grado de licenciado, o lo que actualmente se llama en Europa un grado, que son los 4 o 5 años, depende de las carreras. En Alemania son menos, porque como tienen un bachillerato muy extenso, pues hacen grados de 3 años y son suficientes allí. Bueno, pues claro, porque entonces como esto es una obligación y todo el mundo tiene que pasar por aquí y uno no puede presentarle un currículum sin añadir algo a su grado en lo que sea, pues ya está, se pusieron de moda los másters y los doctorados y todos estos cursos complementarios que son una verdadera patraña. No puedo usar otra palabra porque es lo que son, una patraña. Se han organizado, algunos pueden estar muy bien, algunos son serios. Habitualmente los serios son los que se hacen en las facultades científicas, las técnicas también, técnicas y ciencias, pero en las facultades de letras esos másters son una cosa enormemente deleznable, bastante deleznable, ¿verdad? Sin embargo, claro, los estudiantes consideran que no irán a ninguna parte si no añaden a su título de grado un título pues de doctor o con una serie de másters. Y me consta ya, bueno, yo lo sé porque tengo todavía o conozco a muchos estudiantes jóvenes que están cursando carreras. ¿Pero por qué deleznables? Bueno, pues se organizan de cualquier manera. La cuestión es, ¿verdad? No se organizan para complementar el saber de un estudiante. Se organizan para, entre otras cosas, para conseguir un dinero que la universidad solo puede conseguir a través de estos cursos especializados. Los grados son relativamente baratos. Un estudiante de grado en España paga aproximadamente entre un 10 y un 15% del precio de lo que le cuesta al Estado su docencia, prepararlo como licenciado, para obtener un grado. Y entonces lo que se ha inventado la universidad son maneras de sacarle a los estudiantes un poco más de dinero, y bastante más de dinero, puesto que los másters suelen costar como 3 veces un curso universitario normal, ¿no? Y ya le digo, y los que han organizado estos másters no se preocupan de que tengan una solvencia intelectual o científica en cualquier terreno suficiente. Se preocupan de que existan unas asignaturas y que los estudiantes se queden felices con ese título complementario. Le aseguro que se hacen verdaderas barbaridades en el terreno de los másters, especialmente en el terreno, ya le digo, de las letras. Pero también he visto en cosas en administración de empresas, ¿no? Por ejemplo, cursos para formar una supuesta formación personal del futuro empresario, donde se enseña defensa personal, se enseña a convivir en pareja. Estas cosas que antes pues hacía la iglesia o hacía pues un psicólogo, pues bueno, son materia de enseñanza en la universidad, cosa que me parece ya un verdadero despropósito, un disparate extraordinario. Y esto está existiendo, esto se está viendo en estos momentos en Barcelona, por lo menos. Y es verdad, profesor, que al final, como cereza de la torta de todo lo que usted dice, ¿es verdad que el alumno que recibe el título de máster tiene que invitar a la gente a una cena que le sale carísima? No, ¿Es eso es el cierto doctorado. eso? Esto no es los másteres, sino el doctorado. El doctorado, que claro, también existe. Usted sabe que para conseguir el título de doctor uno tiene que pasar por unos másteres previamente. Es como la formación para el doctorado. Pero el día que lee su tesis doctoral ante un jurado, ante un tribunal o una comisión, ese día sí, la tradición manda que después de haber obtenido la nota que sea, está obligado a invitar a comer a los 5 miembros del tribunal y, bueno, y a lo mejor se añade pues alguien de su familia, o su mujer, o su marido, o lo que sea. Pero esto, claro, yo creo que esto es una enorme indecencia, porque usted sabe lo que cuesta preparar una tesis doctoral en dinero, ya no en esfuerzo. En esfuerzo pues muchísimo, una buena tesis, pero además también eso en papel y en fotocopias y en encuadernación y el depósito en la secretaría, todo eso cuesta dinero. Pues claro, añádale usted a este gasto pues una comida en un restaurante que tiene que ser un poco bueno, con 5 miembros del tribunal. Es como, no sé, como darles las gracias porque a uno le han aprobado. Y bueno, me parece una tradición que yo, si fuera rector de la universidad, la prohibiría por ley. Vaya, dictaría una ley según la cual, en cuanto una persona ha superado las pruebas de doctorado y tiene ya el título, pues cada uno se marcha a su casa y se acabó la cosa, se acabó la cuestión. Pero sí, esto existe. Promediando su libro, usted hace una confesión que yo me imagino que le habrá traído algunas críticas de sus colegas cuando dice: mire, en cuanto a la estructura universitaria, siguiendo los cánones de la Edad Media, yo, contrariamente a lo que piensa mucha gente, estoy muy grato con ella. Esto exige una explicación. Claro que sí. Mire usted, en Europa hay una serie de instituciones que funcionan todavía en arreglo a estructuras sociales medievales, unas cuantas. Le voy a citar 2 que son muy evidentes, que es la milicia
y la Iglesia. Nadie se escandaliza porque la milicia esté jerarquizada, ni porque lo esté también la Iglesia, que también lo está, puesto que un papa manda más que un cardenal y un cardenal más que un obispo. Bueno, pues en la vida universitaria funciona exactamente igual, o debería funcionar exactamente igual. Manda más un rector que un vicerrector, más un vicerrector que un decano que un catedrático, más un catedrático que un profesor titular, más un titular que un ayudante. Bueno, pues esto se ha esfumado. Esto se ha esfumado porque la milicia, claro, es como muy seria y allí pues no están para bromas y las cosas siguen funcionando en arreglo a esta jerarquía. En la Iglesia igual, no se hacen bromas en el Vaticano, hay otros pecados, cometen otros pecados, pero no esas bromas. Y sin embargo, en la enseñanza universitaria o en la estructura universitaria esto se ha sumado completamente porque fíjese usted que es una sociedad enormemente civil, la universidad. Claro, es enormemente civil. La milicia no, es militar y la Iglesia es eclesiástica. Pero la vida universitaria, pues claro, se ha ido tiñendo de civilismo, de civilidad. Tiene un carácter civil muy potente. Y eso pues ha arrastrado consigo, ha arrastrado lo que quedaba, los restos que yo los he vivido todavía perfectamente en mis años, cuando yo tenía todavía 30, 40 años, esto existía todavía. Una idea de jerarquía y de obediencia, de lealtad, bueno, que son valores que pues ahora ya no están en boga en este mundo. Y hay mucha gente que seguramente debe decir, hemos perdido en autoritarismo y hemos ganado en democracia. Pero esto es una falsa concepción de la democracia. Eso, vaya, yo estoy convencido de esta cuestión. No, incluso en una democracia, pues está bastante claro que hay una organización que, bueno, que tiene unos que están aquí y otros están un poco por debajo y otros por debajo y bueno, y luego hay unos cambios y los que están por debajo luego suben, ¿verdad? Como pasa respecto a un presidente de gobierno y presidente de la oposición, luego esto se cambia. Pero en fin, hay una organización que es mejor tenerla en cuenta que no tenerla en cuenta, creo yo. No es únicamente la autoridad en el sentido, como usted decía, autoritario, es que no es exactamente eso, es el conferir autoridad a alguien que la merece, ¿verdad? Yo tengo aquí retratados pues, a don Martín de Riquer y a don José María Valverde, que fueron maestros míos, y yo tuve por ellos un respeto, y tengo todavía por el sobreviviente de esos dos, que es Martín de Riquer, un respeto y una lealtad extremas. Y estos son principios medievales y feudales, la lealtad, la fidelidad, y la tendré pues hasta que se muera él o me muera yo, vaya, que también puede pasar que me muera yo antes, porque fueron mis maestros. Y ese es el concepto que ha desaparecido, que tenía algo evidentemente de religioso, tenía algo de sacerdotal, es evidente, porque en realidad la casta, por lo menos de los intelectuales, no de los científicos, pero sí la casta de los intelectuales y de los hombres de letras, tenía algo de muy parecido a la casta sacerdotal. Pero esto se ha fundido, esto ha desaparecido completamente. Ahora sí lleguemos a la actual Bolonia, a la de 1999, ¿verdad? Que es producto, entre otras cosas, de un proceso de integración europea y que, sin embargo, asegura usted enfáticamente, le ha hecho muy mal a la universidad. Salvo aquellas que se han tomado ese plan como una sugerencia y no la han tenido en cuenta, como ha pasado sobre todo, como le digo, en Alemania, ¿no? Pero las que han sucumbido a ese plan, que es un plan administrativo y mercantil, los que han sucumbido a esta implementación están yendo muy mal. Esto se está viendo. Yo ya empiezo a ver colegas míos que están diciendo que van a sugerir al rector de mi universidad y a los rectores de las universidades de este país pues que se olviden de ese plan y vuelvan al sistema antiguo, ¿verdad? Porque, veamos, el plan Bolonia se hizo como... ¿Qué es la Comunidad Europea? Veamos. Y ante todo es una comunidad de bienes económicos y mercantiles y de comercio. Esto es lo que es básicamente la Comunidad Europea. Y lo que se hizo con el Plan Bolonia fue preparar a los futuros profesionales de estos países de la Unión Europea para que se incardinaran luego perfectamente y sin disfunciones en ese conjunto de mercado y de comercio a nivel europeo. Donde las letras importan menos. ¿Y qué mercado hay desde el punto de vista de las letras en Europa? Bueno, sí, qué sé yo, el de las traducciones y el de... Sí, claro, que se puede invitar a gente muy notable de otras universidades de Europa y que vengan aquí y que haya contactos interuniversitarios. Pero ya existían. El problema ha sido crear una mentalidad entre los estudiantes de que con este nuevo plan pues van a acceder automáticamente a un mercado laboral mucho más amplio. Y no es exactamente así. O sea, cuando un graduado español en estos momentos, que la crisis es grave, pues decide irse a Alemania a trabajar,
¿no? Primero estudia el alemán preceptivo, naturalmente. Cuando llega allí no le van a preguntar exactamente si ya se graduó de acuerdo con el plan Bolonia o no, porque muchos de los que han ido ya a Alemania no se graduaron de acuerdo con el plan Bolonia. Le van a preguntar o van a comprobar si son o no son competentes. Que esto es lo que ha hecho América también toda su vida en su política de contratación, que es excelente. La política de contratación americana a todos sus niveles consiste en demostrar ser más competente que otro. Y el que es más competente consigue la plaza. Pues bueno, pues esto es esta es la falacia de ese plan, ¿verdad? No era necesario. No era necesario y quizá en el terreno de... Vamos, que este es otro aspecto. El aspecto de cómo la empresa puede vincularse a la universidad y patrocinar cátedras y programas de investigación, puesto que la universidad no tiene suficiente dinero. Bueno, pues esto sí me parece muy bien, y esto se está dando ya en farmacia, en medicina, no en física, no en matemáticas, también en químicas, algunas facultades donde es evidente que hay una repercusión luego, pues pragmática de lo que se estudia allí en el mundo laboral del propio país. Es muy correcto y es muy útil que determinadas empresas del mundo farmacéutico, químico o lo que sea, o médico, pues subvencionen unas cátedras o unos programas para formar a unos futuros trabajadores de sus propias empresas. Perfecto. Un estudiante está ya en la universidad y tiene en cierto modo asegurado, gracias a eso, asegurado no, pero tiene mayores posibilidades que antes de entrar en un mercado laboral en su propia ciudad o en su país, o en fin, sin tener que ir muy lejos y exiliarse, ¿verdad? Eso está muy bien. Eso está muy bien y está empezando a funcionar un poco. De eso usted cuenta, ya sabe usted que mi libro lleva como subtítulo El eclipse de las humanidades. Así es. Esto es lo que me preocupa, ¿verdad? No creo que debamos alarmarnos mucho por lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia. En el de la técnica, yo creo que sí, desde que se fundó la técnica, creo que es preocupante por sí misma la técnica, porque es deshumanizadora, me parece a mí, y lo mantendré siempre. Pero en fin, este sería otra cuestión, esta sería otra cuestión. Pero en el caso de las letras sí es un hecho que su tecnificación o su mercantilización no acarrea ningún bien, sino más bien muchos males. Este es mi punto de vista. Y es otro de los defectos del plan Bolonia el no haber considerado siquiera la especificidad de cada realidad nacional. Eso es lo que tiene usted. Bueno, veamos, no consideró dos especificidades. Una, lo de los estudios correspondientes. No distinguió entre los estudios humanísticos, que no están vinculados al mercado laboral, más bien están vinculados al mercado educativo, que no está al mercado, sino que es una función social pública de enorme interés y que no es mercantil. Lo que usted dice, es decir, no tener en cuenta la especificidad de cada país. Claro. Veamos, pues cada país necesita un número determinado de licenciados en letras, o de médicos, o de químicos, o de matemáticos, y en este sentido pues se ha creado ya una especie de bolsa común de gente preparada en distintas cuestiones que están para repartirse por toda Europa, por allí donde hagan falta. Pero claro, el problema es que no hacen falta tantos en Europa como en otros sitios. Vea usted, donde hacen falta y donde serían muy útiles muchos de esos que están preparados para pulular por Europa, sería en China, en India, en Brasil y en algún otro país. Sin embargo, como no forman parte de la Unión Europea, todos estos beneficios del Plan Bolonia no redundan en la posibilidad de que un licenciado, un graduado, obtenga un trabajo donde lo hay, donde de verdad los hay, que son los países que le he dicho, los países emergentes. Es decir, aquí habría que haber construido un plan global y globalizado de validez de los títulos universitarios, teniendo en cuenta que en realidad Europa ya no es, como se ha demostrado, una unidad autosuficiente, sino que está pues, inmersa en una dialéctica entre tres bloques, que son el bloque norte y suramericano, el bloque europeo, estamos en medio de eso, y el bloque asiático. Y entonces, pues por ahí a lo mejor sí, pero únicamente hablando de Europa no, porque está sucediendo ya que estudiantes con un grado y con muchos másters y que aquí no encuentran trabajo, van a buscarlo donde tampoco lo hay. Italia, a lo mejor, Francia, Grecia no hablemos, y muchos otros países de la Unión que en estos momentos tampoco pueden ofrecer nada de nada. ¿Qué sucederá? Que el único país que tiene todavía una cierta capacidad de asimilación de gente preparada universitariamente en distintos terrenos, que es Alemania. Inglaterra tampoco, un poco también, pero muy poco. Alemania la que más, y tampoco mucho.
este país va a quedar saturado de aquí 2 años o 3 de todo lo que necesitaba, ¿verdad? Va a quedar definitivamente saturado. Con lo cual, todo este proyecto de trasvase y de ese deambulismo, ¿verdad? Ese deambular por Europa, a mí me parece que, vaya, que ha sido una falacia enorme, de la cual seguramente muchos países ya se han dado cuenta, y que particularmente ha sido muy negativa para el terreno de las humanidades, porque las ha convertido, las ha homologado, este es el problema, las ha homologado con un estudiante de administración de empresas o de economía, o de estas cuestiones que, en fin, que son las que son el motor de la economía, el mercado y el comercio en la Unión Europea. No se puede homologar a las humanidades con estas funciones que son muy útiles por ellas mismas y que son verdaderamente el motor de la Unión Europea, pero no se puede hacer esta especie de disimulo. Bueno, para que también estén los de humanidades contentos, los vamos a homologar con eso. No, porque los humanistas, donde van a parar, pues es eso, básicamente la educación. Y nunca debe llegarse al extremo de confundir la educación con un mercado de trabajo. Es un mercado de trabajo en potencia, sin duda, pero ante todo es una vocación y es una función social de primerísima importancia. Señor Llobet, vuelvo a lo general. Esta crisis ético, moral, espiritual en el más amplio sentido de la palabra, que se vive no solo en Europa, sino también en otras latitudes, ¿es a su juicio también consecuencia del declinar de las humanidades en la enseñanza, de esta desconfianza en este tipo de estudios? No, en el fondo es consecuencia de la secularización de Europa. Es decir, en el fondo es consecuencia de eso. Es decir, está mucho más impregnada todavía de religión América. Y no hablemos ya de los países asiáticos, donde la religión tiene un peso enorme. No por sí misma, sino a través de otras estructuras sociales secundarias. Estoy pensando en Japón, en Corea del Sur, en China, naturalmente, en fin. Pero Europa se ha secularizado, es decir, en Europa el poder de la religión en general, o el prestigio de la religión, pues es mínimo o inexistente en estos momentos. Y hacía tiempo, ¿verdad? Pero bastante tiempo. Todo el progreso de la ciencia, esto podemos remitirnos a Copérnico y a Descartes, y a Galileo. Podemos ir muy lejos, podemos ir al siglo XVII y ver cómo el avance progresivo de la ciencia le quita, como es lógico, terreno a la fe y a las ideas religiosas. Ahora, con ese derrumbamiento del trasfondo religioso que puede haber en una sociedad, aunque la gente no sea muy practicante, ¿verdad? No, pero es un trasfondo que existía hasta hace ni 20 años en este país, en España. Pues con esta desaparición, ya le digo, entran en crisis las ideas de jerarquías, de obediencia, de fidelidad, de lealtad, puesto que desaparecen los valores absolutos y con ellos desaparecen los que eran absolutos relativos, porque los otros ya eran relativos, ¿verdad? Tu catedrático, tu jefe de la empresa. Pero ya le digo, la empresa sigue funcionando, ya no únicamente en la iglesia o la milicia, también en la empresa privada sigue funcionando una idea de que las cosas están organizadas de acuerdo con una jerarquía. Y yo creo que ha sido, entre otros factores, o básicamente la secularización de Europa, la que ha llevado, en fin, a los que estaban como más sueltos en este mundo, que son propiamente, seguramente, las personas de humanidades, son los más civilizados también, y los más civiles, pues los ha civilizado o los ha convertido más civiles que antes todavía. Y bueno, y como le comentaba antes, eso ha ido en detrimento de una serie de respetos, que no son únicamente respeto a tu superior, no, es un respeto a una tradición, por ejemplo. Es decir, cuando a un estudiante se le presenta en clase un texto de Goethe o no hablemos ya de Dante, que esto ya es siglo XIII, pero en fin, un texto histórico con autoridad, un texto con autoridad por sí misma, la tiene. Se le han delegado los siglos de lectores, de críticos, de profesores, de investigadores. Pues bueno, pues muchos estudiantes ya piensan, ¿usted de qué me está hablando, verdad? Porque tampoco los estudiantes confieren autoridad o confieren auctoritas, habría que decir en latín, confieren auctoritas a los grandes valores de la tradición intelectual de nuestro continente. Y entonces ya empieza un caos, y empieza una confusión, y empieza un... Hemos perdido el cuidado por las formas.
Bueno, sí, esto está ya en todo lo que lo he dicho a usted. Sí, sí, en fin, la educación y las formas. Fíjese usted que sociedades donde el sustrato religioso todavía es potente, como China o como Japón, piensa usted mucho en Japón, pues la gente tiene unas formas exquisitas, ¿verdad? Es que es así, tiene unas formas exquisitas. No es una tradición únicamente civil, no, no, no. Es una tradición que viene de la confusión entre poder del emperador y poder religioso. Eso sí es, ¿no? Pero bueno, pero da gusto, ¿verdad? Se han perdido, claro que sí, pero muchísimo, se han perdido las formas. Pero ¿significa eso, profesor, que usted de una u otra manera defiende que debería haber una mejor relación entre Estado e Iglesia? No, ni mucho menos. No, no, ni mucho menos. No, no. Defiendo que la Iglesia debería haber sido un poco más perspicaz y más sólida de lo que es. No, el problema es de la Iglesia, sí, sí. No, el problema nunca es del creyente. El problema es que si el creyente tiene una Iglesia que está en un estado putrefacto, o casi, ¿verdad? En fin, depende de las iglesias. Es muy importante la aclaración. Claro, claro. Depende de las confesiones. Depende de las confesiones. Pero si, vamos, si uno tiene eso como referente, una Iglesia en un estado de decadencia, pues es muy lógico que la abandone y que sea parte de cualquier cosa que se parezca a esta Iglesia, ¿verdad? Esta es la cuestión. Profesor, quisiera que nos trasladáramos imaginariamente a América. Allí, en el caso de Chile, de forma muy notoria, pero también en Colombia, se vive efervescencia estudiantil. Pero en el caso específico chileno me interesa por las siguientes razones. El reclamo de los estudiantes va por lo menos en dos sentidos. Por uno, respecto del pago de la universidad, que lo consideran extraordinariamente oneroso y que tienen que pagar grandes cantidades de dinero, lo que ha llevado al país a tener una estructura de universidades públicas y una enorme cantidad de universidades privadas, las universidades privadas incluso subvencionadas también por el Estado. Y la otra es el reclamo más general respecto de tener una educación de mayor calidad. En este empeño estudiantil, por primera vez en la historia, creo, desde que tengo memoria y de lo que he estudiado, este movimiento ha contado con el apoyo de los padres y también de una cantidad importantísima de profesores y de rectores. Yo no le voy a preguntar por particularidades, pero por las cosas generales. ¿Qué piensa usted que está pasando? Bueno, en general, vea usted, lo que está pasando allí es que sucede lo que sucedió en Europa en los años 70, más o menos, a partir del 68. Es decir, en favor de esos países le diré que seguro, por fuerza, esta clase estudiantil está mucho más politizada que la clase estudiantil europea en estos momentos. Es decir, la clase estudiantil, entre otras cosas que le ha pasado, en fin, no por el plan Bolonia, sino ya en los últimos 20 años, en parte por las nuevas tecnologías, por la cultura del ocio, de la diversión, de la música contemporánea y demás, es una juventud despolitizada, enormemente despolitizada. O sea, mis estudiantes no leen un periódico jamás, y a lo sumo pues ven los resúmenes de televisión de media hora o los primeros 15 minutos, en fin. Es una juventud despolitizada. Sin embargo, claro, en países donde las dictaduras están todavía tan próximas, como el caso de Argentina o de Chile, y bueno, donde hay en fin, late un pensamiento político enormemente activo, unos sindicatos potentes, una clase obrera en situación mucho más débil que la de los países más desarrollados, pues claro, es muy lógico que la clase estudiantil esté también politizada, muy politizada, como lo estuvo, ya le digo, la europea en los años 70 y en parte 80, ¿verdad? Y entonces esto es ideal. Es ideal que una clase estudiantil que suele estar muy preparada o más preparada intelectualmente que la clase obrera, porque es así, suele estar ha leído el manifiesto comunista o ha leído los textos básicos, sí, claro, claro. No, cualquier revolución hoy día es de signo marxista, cualquiera. Lo que pasa es que esto está como desapareciendo del horizonte de las posibilidades de transformación social en Europa. Pero no hay que olvidar que la clase obrera es la depositaria de las transformaciones, de las verdaderas transformaciones sociales en un país. Y esto todavía es un hecho, creo yo, pues en países como los que usted ha citado. Y entonces la alianza entre una clase intelectual, como es la estudiantil, y la clase obrera, pues me parece que solo da que frutos positivos. Es decir, yo no creo, por lo que estoy informado de lo que está sucediendo en Hispanoamérica, no creo que en estos países la clase estudiantil esté defendiendo únicamente unos precios más asequibles o una formación pues de mayor calidad, eso seguramente sí está bien, o intereses gremiales. No, yo creo que es una clase estudiantil, en cierto modo, como lo es el movimiento de los indignados en Europa, que es un movimiento bastante minoritario aquí,
y allí menos, y está más coordinado y más organizado, están defendiendo una atención hacia la educación pública y la educación de los universitarios acorde y en cierto modo cómplice de transformaciones sociales de mayor calado. Eso es lo que me parece a mí cuando observo estos movimientos. Y los veo algo sano, positivo. Y los veo como algo muy satisfactorio y muy positivo, enormemente. Es decir, ojalá el movimiento de indignados que fue a partir del 15 de marzo pasado, pronto hará un año, aquí en España, hubiera sido un movimiento que se hubiera extendido seriamente a todas las facultades universitarias del país. Porque entonces esto sí que es una fuerza importante. Lo saben perfectamente todos los dictadores. Todos los dictadores y o cualquier gobernante, vaya, cualquier gobernante sabe que un movimiento estudiantil, cuando emerge y cuando hay una erupción y cuando sale a la calle, puede traer consecuencias ante las cuales todo gobernante empieza a pensar qué es lo que hay que hacer para solventar un problema, ¿verdad? Y así pasó cuando yo era estudiante, vaya, incluso cuando era profesor al principio. Fueron nuestros movimientos callejeros, nuestros movimientos de vindicación en la calle, los que consiguieron para nosotros unas condiciones de trabajo, ya como profesores incipientes, pues relativamente satisfactorias. En estos momentos, ni los estudiantes tienen unos planes de estudio y una calidad de enseñanza como la que merecerían, ni los profesores jóvenes, ni mucho menos, tienen unas condiciones de trabajo satisfactorias. ¿Por qué no se movilizan? Pues vea usted, por esta despolitización, que este ya es otro factor en el que no habíamos entrado, por esta despolitización que ha sido consecuencia, pues no sé de qué. La verdad es que me cuesta mucho entenderlo, porque los sindicatos todavía están en España relativamente movilizados. Pero la clase estudiantil no. La clase estudiantil está pensando en acabar su carrera cuanto antes, tener un título, añadir a ese título unos doctorados o másteres y ganarse la vida. Es decir, en cierto modo, yo le diré que es una expresión fuerte, pero casi le diría que la clase estudiantil europea ha dado la espalda a los movimientos revolucionarios o sin más, los movimientos vindicativos de la clase obrera. Porque a lo mejor el consumo le resulta más atractivo que todo el resto. Bueno, claro, ellos están pensando, veamos, en realidad es la propia clase obrera, cuando manda a sus hijos a la universidad, los encuentra ya automáticamente integrados a otro mundo, que no es el de la vindicación obrera, sino el de la vindicación capitalista, inmediatamente, porque ven que con 4 años de estudio y unos títulos van a entrar van a incorporarse a una clase, que es aquella clase a la cual en estos momentos buena parte de la clase obrera desearía incorporarse, que es la clase intermedia, la clase media, la clase burguesa. Esto es lo que está sucediendo, es decir, los obreros ven como sus propios hijos se emancipan y entran a formar parte, pasan a formar parte de sus propios competidores, de su propio enemigo, que es la clase burguesa. Y esto a mí me parece gravísimo. Es decir, no se ha conservado en la vida universitaria una conciencia política suficiente para que exista este puente entre el mundo obrero y el mundo estudiantil, que es lo que había existido tradicionalmente por esta cuestión, sencillamente, por la cuestión de que la clase estudiantil estaba suficientemente preparada intelectualmente como para entender que había que dar apoyo a los movimientos sociales obreristas. Profesor Jordi Llobet, termino con una sola cosa personal. ¿Por qué no lo ha convencido a usted la masiva publicidad en contra del tabaco? No me ha convencido, veamos, porque si se hubiera presentado de otra manera, quizá pues lo habría dejado. Lo probé en 2 o 3 ocasiones y me encontré mucho peor que cuando fumaba. De modo que esta es otra razón para volver a fumar. Si uno deja de fumar y se encuentra peor, piensa, pues volvamos al tabaco. Esa es la primera cuestión. La otra es que todo el movimiento antitabaco, como el movimiento vegetariano y el movimiento, que sé yo, de las religiones orientales incrustadas en Europa, me parecen lo que los sociólogos llaman religiones de sustitución o religiones secundarias. Es decir, cuando uno resulta que va a un sitio, y a mí me ha sucedido a veces entrar fumando sin darme cuenta en un ascensor en estos momentos o en un bar, y que te salga una persona que es un civil como tú, un ciudadano como tú, ni más ni menos, y te llama al orden, ¿verdad? Entonces pienso, bueno, aquí se ha producido una cierta perversión de esta cuestión. Quien tiene que llamarme al orden a mí es un representante del orden. De modo que cuando me ha sucedido esto en un ascensor o al entrar en un bar, sobre todo si la persona me lo ha dicho con malos modales, ¿no? Aquí no se puede fumar, no fume usted.
Entonces le digo, mire usted, llame a la Guardia Civil, que es una cosa que ya no existe en Cataluña, por otra parte. Tenemos nuestra propia policía, ¿verdad? Pero en fin, llame usted a la Guardia Civil, que como usted sabe muy bien, y sabe por García Lorca, son los verdaderos garantes del orden público en este país, ¿no? Claro, que sea la autoridad la que me lo diga, pero que no se inviesta de autoridad un ciudadano cualquiera. Eso me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo que los ciudadanos asuman un papel de policías que no les corresponde. Total, que es tanta propaganda y esta cosa, ese tabú que se ha creado, ¿verdad? Mire usted, pienso por otro lado, y esto es seguramente lo más importante, que todos vamos a morir, todos moriremos, de modo que yo moriré feliz, por lo menos morir feliz, ¿verdad? Yo moriré feliz, puesto que el tabaco me ha dado una de las grandes satisfacciones de mi existencia, es así de claro, y de modo que no voy a dejarlo. Y a lo mejor moriré con más incomodidades que otros, eso puede ser, ya me han advertido los médicos, usted puede encontrarse con una bronquitis crónica, la tos que tenía no era más que una bronquitis de una gripe, que es muy distinto, no toso nunca, no duermo bien, no tengo la nariz tapada, en fin, no me ha aportado más que beneficios el tabaco, se lo digo sinceramente, me ha aportado enormes beneficios, ¿no? De modo que voy a seguir con esta tónica y que sea lo que Dios quiera. Profesor, muchas gracias. Es usted muy amable.